En el submundo de las finanzas de alto riesgo, una firma vale más que una vida. Un lluvioso martes de octubre de 2023, Dante Casaro, jefe en funciones de la mafia de Nueva York, estaba a 3 segundos de firmar la entrega de $150 millones a cambio de una pila de bonos al portador italianos fraudulentos. El FBI no lo detuvo. Sus guardaespaldas no se dieron cuenta. La persona que salvó al depredador más peligroso de la ciudad fue con una camarera de 24 años llamada Sofía, que solo intentaba rellenarle el vaso de agua. Se inclinó, miró el documento y susurró 5 palabras en un dialecto tan poco común que solo 3 personas en esa sala lo entendieron. Esas 5 palabras no solo salvaron una fortuna, desencadenaron una guerra. Esta es la historia de la camarera que sabía demasiado. Para comprender lo cerca que estuvo Dante Casaro de perderlo todo, hay que entender el contexto. No se trataba de un trato en un callejón oscuro. Ocurrió en el Obsidian Room, un restaurante de carne solo para socios en Tribeca, donde la botella de vino más barata cuesta más que un Honda Civic. Era el 14 de octubre. La humedad en Nueva York era sofocante, pero en el interior la temperatura era de unos frescos 20 grados Celsius. Dante Casaro se sentó en la mesa de la esquina, la mesa 9, la que tenía vista directa a la entrada y a la cocina, elegida estratégicamente por motivos de seguridad. Dante no es el típico jefe mafioso de antaño, no viste chándales, lleva trajes a medida de Tom Ford, tiene un máster en administración de empresas por Wharton y dirige Casaro Logistics, un imperio del transporte que mueve mercancías legales durante el día y blanquea el flujo de caja de la organización por la noche. Tiene 34 años, es despiadado y terriblemente inteligente. Sentado frente a él había un hombre llamado Silas Vane. Silas Vane era un fantasma en el mundo bancario. Era un corredor de bolsa del mercado gris. Aristócratas de dinero antiguo que intentaban liquidar activos sin alertar a las autoridades fiscales. Vane era refinado, de cabello plateado y rebosaba la clase de confianza que proviene de nunca haber recibido un puñetazo en la cara. Los bonos son auténticos, señor Casaro, dijo Vane, deslizando por la mesa de caoba una pesada cartera de cuero emitida por el Banco de Sicilia en 1947. Bonos al portador de la era de la reconstrucción. Quien tenga el papel es dueño del oro. 150 millones pagaderos a la presentación en Zúrich. Dante aún no tocó los papeles. Dio un sorbo a su Pinot Noir. Buscaba una forma de aparcar una enorme entrada de efectivo antes de que una auditoría federal afectara a su empresa de logística. Estos bonos eran el vehículo perfecto, portátiles, imposibles de rastrear y con valor histórico. Mi equipo ha revisado los escaneos digitales, dijo Dante. Su voz era un barítono grave que apenas se oía por encima del ruido de los cubiertos. Pero quiero ver las marcas de agua físicas. Naturalmente, Vane abrió la cartera. En su interior había 3 hojas de pergamino, amarillentas por el paso del tiempo, cubiertas de intrincada caligrafía italiana y sellos oficiales. Olían a polvo y a dinero antiguo. Para el ojo inexperto, eran obras maestras. Para Dante, que había crecido hablando italiano con su abuela, parecían legítimas. Entra Sofía. Sofía, cuyo apellido se omite en la lista de empleados por razones de seguridad, aunque en sus formularios de impuestos figuraba como Richie, era invisible. Ese era su superpoder. Tenía 24 años, el pelo oscuro recogido en un moño severo y un uniforme 2 tallas más grande, que ocultaba deliberadamente su figura. Mantenía la cabeza gacha, se movía en silencio. Era la camarera perfecta porque no existía. Pero Sofía no era solo una camarera. Era una doctoranda en lingüística en la Universidad de Columbia, que había perdido su financiación 3 meses antes debido a un escándalo en el departamento con el que ella no tenía nada que ver. Estaba arruinada, desesperada, y trabajaba turnos dobles para pagar el alquiler en Atoria. Y lo que es más importante, su tesis versaba sobre los dialectos sicilianos y la sintaxis administrativa de la posguerra. Literalmente, no se podía haber imaginado una camarera peor para Silas Vane. Sofía se acercó a la mesa 9 con una bandeja con agua helada. Sabía quién era Dante Casaro. Todos en el restaurante lo sabían. El personal había recibido instrucciones. No lo miren a los ojos. No hablen a menos que se les hable. Rellenen el vaso antes de que llegue a la mitad. Se acercó para verter agua en el vaso de cristal de Dante.
Al inclinarse, sus ojos se desviaron hacia la mesa. Fue un reflejo. Lo leyó todo. Menús, recibos, mensajes de texto en teléfonos dejados boca arriba. Su mirada se posó en el documento del centro. Certificado de Obligation Palmo, 1947. Se quedó paralizada. El vaso de agua quedó suspendido en el aire. El texto del bono era hermoso, era majestuoso y era imposible. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Debería marcharse. Se trataba de Dante Casaro. Si lo avergonzaba o interrumpía un trato, podría perder su trabajo o algo peor. Conocía las historias. Las personas que molestaban a la familia Casaro solían tener accidentes. Pero Sofía tenía un defecto. No soportaba la mala gramática y, desde luego, no soportaba las mentiras. Dante metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pluma estilográfica. La resina negra reflejaba la luz. Le quitó el capuchón. Silas Vane sonreía. Una sonrisa tensa y depredadora. Estaba mirando la pluma. Dante colocó la punta de la pluma en la línea de transferencia. Sofía no pensó. Actuó por instinto. Questo falso, susurró. El sonido era apenas audible, pero en la burbuja de tensión que rodeaba la mesa, sonó como un disparo. Dante se detuvo. La pluma se quedó suspendida a milímetros del papel. No levantó la vista inmediatamente. Simplemente se quedó paralizado. Silas Vane parpadeó, su sonrisa vacilante. Disculpe. Vane le espetó, con su acento cortando las vocales. Estamos en una reunión. Déjenos. Dante levantó lentamente la cabeza. Ignoró a Vane. Miró directamente a la camarera. Por primera vez, la vio realmente. Vio los aterrados ojos marrones, los nudillos blancos agarrando la jarra de agua, el ligero temblor de sus labios. ¿Qué ha dicho?, preguntó Dante. Su voz era aterradoramente tranquila. Sofía tragó saliva con dificultad. Tenía la garganta seca como el papel de lija. Se dio cuenta de que acababa de dar un paso al vacío. No había vuelta atrás. He dicho que es falso, dijo, pasando al inglés, con la voz temblorosa pero clara. Este documento es una falsificación. Vane se rió, con un sonido áspero y seco. Esto es absurdo. Dante, tu empleada está borracha. Sácala de aquí. Dante no apartó los ojos de Sofía. Deja el agua, ordenó. Ella dejó la foto sobre la mesa con un tintineo. Explícalo, dijo Dante. Tienes 10 segundos. Sofía respiró hondo. Señaló con un dedo tembloroso el tercer párrafo del bono. El documento está fechado en 1947 y emitido en Palmo, dijo, con su mente académica dominando el miedo. El texto está escrito en un dialecto burocrático formal, pero fíjese en la cláusula relativa a los derechos del portador. Utiliza la expresión a garant's duty. Es una expresión jurídica estándar en italiano. Vane se burló. Es un documento legal. No, dijo Sofía, acelerando el tono. En 1947, los documentos administrativos regionales de Sicilia, concretamente los bonos financieros emitidos por el Banco de Sicilia, no utilizaban el italiano estándar para esa cláusula específica debido a los estatutos separatistas de la época. Utilizaban la jerga jurídica siciliana. Debería decir pigaranti duty o utilizar la sintaxis paleana específica de ese año. Miró a Dante. Y hay una cosa más. El sello de tinta de la parte inferior dice Región Siciliana, pero en 1947, durante los meses del gobierno provisional, antes de que la Constitución fuera ratificada por completo en 1948, el sello oficial de los bonos era Alto Quisariato. Este documento utiliza un sello que no se creó hasta 1952. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. Sofía se dio cuenta de que estaba sudando. Quienquiera que haya hecho esto, susurró, utilizó una versión de la historia traducida por Google. No consultaron los archivos regionales. Dante Casaro giró la cabeza lentamente. Miró a la aterrorizada camarera y luego al pulido trozo de papel. A continuación, miró a Silas Vane. El color había desaparecido del rostro de Vane. Una pequeña gota de sudor le resbaló por la sien. La arrogancia había desaparecido, sustituida por el miedo primitivo de un hombre que se da cuenta de que el león se ha despertado. ¿Tiene razón, Silas?, preguntó Dante en voz baja. ¿Es una camarera, Dante?, balbuceó Vane, levantándose y haciendo que la silla chirriara ruidosamente contra el suelo. Miente. Probablemente trabaje para la horca. Esto es una locura.
Represento a las familias bancarias más antiguas de Dante, se movió tan rápido que Sofía ni siquiera se dio cuenta. En un momento, Dante estaba sentado. Al siguiente se había abalanzado sobre la mesa. Agarró a Silas Vane por las solapas de su traje de $3,000 y lo empujó contra el asiento. La mesa se sacudió. La jarra de agua se volcó, derramando agua helada sobre los bonos. La tinta del documento de 1947 no aguantó. La tinta vintage auténtica se adhiere a las fibras. Esta tinta, un tinte moderno para impresoras de inyección, comenzó a correrse inmediatamente, convirtiendo el valioso bono en un desastre púrpura y borroso. Dante miró la tinta que se corría, luego miró a Vane. «¿Inyección de tinta?», murmuró Dante. «Intentaste venderme una mentira de $150 millones impresa en una Epson». Vane jadeaba, con los ojos desorbitados. «Dante, por favor, puedo explicarlo. Me obligaron». Dante lo soltó con un empujón de disgusto. Se levantó, alisándose la chaqueta. Hizo una señal a dos hombres corpulentos que estaban junto a la barra, sus guardaespaldas, Rocco y Leo. «Llevad al señor Vane a la cocina», dijo Dante con voz desprovista de emoción. «Tiene mucho que explicar. Usad la cámara frigorífica. Está insonorizada». Mientras Rocco y Leo arrastraban a un Vane que pataleaba y gritaba hacia la parte trasera del restaurante, los demás comensales se quedaron mirando, con los tenedores suspendidos en el aire. Dante se volvió hacia Sofía. Ella abrazaba una bandeja contra su pecho, con aspecto de querer desaparecer bajo el suelo. Dante se acercó a ella. La dominaba en altura. Olía a sándalo y aceite de armas. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sofía», chilló ella. «Sofía», repitió él probando la palabra. «Hablas perfectamente el dialecto permeano. Conoces la historia del movimiento separatista de 1947 y sirves filetes por el salario mínimo. Soy estudiante», tartamudeó ella. «¿Era estudiante?». Dante miró los documentos arruinados y luego volvió a mirarla. «Acabas de ahorrarme $150 millones, Sofía, y has humillado a un hombre que me ha estado mintiendo durante 6 meses». Metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita y se la deslizó en el bolsillo del delantal. «Se acabó el turno», dijo Dante. «Ven conmigo». «¿Qué?». Sofía dio un paso atrás. «No puedo. Mi jefe». «Acabo de comprar el restaurante», dijo Dante, sin apartar la mirada. «Tu jefe ahora trabaja para mí, y tú también». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. «Vamos, Sofía. Tenemos que averiguar quién contrató al señor Vane antes de que se den cuenta de que ha fracasado». Sofía se quedó allí, con el sonido de la puerta de la cocina cerrándose detrás de Silas Vane, resonando en sus oídos. Miró la tarjeta que tenía en el bolsillo. Era negra con un único león dorado en relieve. Tenía 2 opciones: salir corriendo por la puerta trasera y esperar que Dante Casaro se olvidara de su existencia, algo poco probable, o seguir al hombre más peligroso de Nueva York bajo la lluvia. Se quitó el delantal, lo tiró sobre la mesa mojada y lo siguió. El trayecto desde el restaurante hasta la sede de Dante Casaro fue una lección de privación sensorial. El coche era un Mercedes Maybach blindado a medida. El interior estaba tan bien insonorizado que la lluvia torrencial de Nueva York sonaba como un susurro lejano. Sofía se sentó en el borde del asiento de cuero color crema, temblando. No hacía frío, pero la bajada de adrenalina la estaba afectando mucho. Frente a ella, Dante hablaba por teléfono en un italiano rápido. No gritaba. Eso era lo que daba miedo. Daba órdenes de ejecución con el mismo tono con el que se pediría una pizza. «Revisa su apartamento. Si el disco duro está encriptado, llévate toda la torre y averigua con quién ha hablado Vane en las últimas 48 horas. No me importa si tienes que sobornar al transportista. Hazlo». Colgó y tiró el teléfono al asiento. Miró a Sofía. «Estás temblando», observó. «Acabo de ver cómo arrastraban a un hombre a una cámara frigorífica», respondió Sofía, con voz temblorosa pero desafiante. «Y ahora estoy en un coche con un hombre al que el FBI llama el príncipe teflón. Creo que temblar es una respuesta racional». Dante frunció los labios, una leve sonrisa. «Lees los periódicos. Eso está bien. La inteligencia es útil. El miedo es útil. El pánico no lo es». El coche entró en el garaje subterráneo de un rascacielos acristalado en Midtown, la Torre Aurelius. Dante era propietario de las 3 plantas superiores. Pasaron por alto el vestíbulo
y tomaron un ascensor privado que requería un escáner de retina para abrirse. Cuando las puertas se abrieron, Sofía se quedó sin aliento. El ático no era una casa. Era una fortaleza de cristal y acero que flotaba sobre la ciudad. La vista era impresionante, pero el ambiente era frío. Siéntate. Dante señaló un sofá de terciopelo negro en el centro de la sala de estar. Se dirigió a un mueble bar y sirvió 2 vasos de un líquido ámbar. Le llevó uno a ella. Brandy, bébete. Te quitará los temblores. Sofía cogió el vaso. No bebió. ¿Soy una prisionera? Eso depende. Dante se sentó en el sillón frente a ella, inclinándose hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. El depredador había vuelto. ¿Quién eres, Sofía Richie? Dices ser estudiante. Mi investigación sobre tus antecedentes, que acabo de terminar hace 2 minutos, dice que no existías antes de 2018. No hay certificado de nacimiento en Nueva York, ni redes sociales. Apareciste de la nada a los 18 años. Te matricularas en Colombia y mantuviste una nota media de 4,0 hasta que te expulsaron hace 3 meses. Sofía se tensó. No me expulsaron. Me obligaron a irme. Semántica. Dante hizo un gesto con la mano. La cuestión es que eres un fantasma, igual que Silas Vane, lo que me lleva a preguntarme, ¿esta noche ha sido una trampa? ¿Has montado la intervención para ganarte mi confianza? Sofía dejó el vaso con fuerza sobre el posavasos. El sonido resonó en la enorme sala. Te salvé porque odio a los mentirosos, espetó, con la ira superando a su miedo. Y sé lo de los bonos, porque mi padre murió con uno en la mano. Dante se quedó quieto. Explícame. Sofía apartó la mirada hacia la ventana lluviosa. Mi padre era archivero en Palmo. Se pasó la vida conservando la historia. Hace 10 años, un hombre acudió a él, un estadounidense. Quería autentificar un montón de bonos de guerra. Mi padre los validó. No sabía que el hombre había cambiado los originales por falsificaciones después de la inspección. Cuando los compradores se dieron cuenta de que habían comprado falsificaciones, no fueron a por el estadounidense, fueron a por el autenticador. Respiró temblorosamente. Quemaron nuestra casa con él dentro. Yo tenía 14 años. Escapé por la ventana del sótano. Vine a Estados Unidos, cambié mi nombre y me prometí a mí misma que aprendería todo lo que había que saber sobre la falsificación de documentos para que nadie pudiera volver a mentirme jamás. Volvió a mirar a Dante con los ojos ardientes. No le salvé por usted, señor Casaro. Te salvé porque Silas Vane es exactamente el tipo de hombre que mató a mi padre. Dante la estudió durante un largo rato. El silencio se prolongó, pesado y eléctrico. Vio el dolor en sus ojos, crudo y sin pulir. Era lo único que no podías fingir. El hombre que mató a tu padre, dijo Dante en voz baja. ¿Sabes cómo se llama? No, solo un apodo que mencionaba el expediente policial. El corredor. Dante entrecerró los ojos, se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad. ¿El corredor? He oído ese nombre. Es un mito en los bajos fondos, un intermediario que conecta a los cárteles con los bancos. Se volvió hacia ella. Si Silas Vane estaba intentando pasar esos bonos, probablemente trabajaba para el corredor, lo que significa que tenemos un enemigo común, Sofía. Le tendió la mano. Necesitas protección. Yo necesito un experto forense en documentos que no esté en nómina del FBI. El trabajo paga 10,000 a la semana. Vives aquí. No sales de este edificio sin mi equipo de seguridad y me ayudas a encontrar al corredor. Sofía miró su mano. Era un pacto con el diablo, pero también una oportunidad para vengarse. Se levantó y le estrechó la mano. Su apretón era cálido, áspero y firme. Tengo condiciones, dijo ella. Dante arqueó una ceja. No estás en posición de negociar, pero diviérteme. Quiero acceder a tus archivos. Si encontramos a este hombre, quiero ser yo quien traduzca las pruebas. Quiero saber que está acabado. Hecho, dijo Dante. Bienvenida a la familia, Sofía. Las siguientes 48 horas fueron una vorágine de cafeína, archivos encriptados y la aterradora constatación de que Sofía vivía ahora en el centro de un imperio criminal. Dante no era solo un jefe de la mafia. Era un director ejecutivo de la violencia. Dirigía su organización como una empresa de la lista Fortune 500. Reuniones matutinas, estados de pérdidas y ganancias, coordinación logística. A Sofía la instalaron en una habitación de invitados más grande que todo su apartamento, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la sala de guerra, una oficina insonorizada llena de servidores y monitores.
Fue el miércoles por la noche cuando tuvieron el gran avance. Rocco, el jefe de seguridad de Dante, un hombre que parecía esculpido en granito, entró con un disco duro. Habíamos descifrado el teléfono de Vane, borró los mensajes de texto, pero recuperamos las notas de voz. Dante le indicó a Sofía que se pusiera los auriculares. Escucha, dime lo que oyes. Sofía se ajustó los auriculares. Dante se colocó detrás de ella, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Era una distracción, pero se obligó a concentrarse. El audio era granuloso. Era una grabación de una llamada telefónica que Vane había hecho horas antes de la reunión en el restaurante. El pez está en el anzuelo, dijo la voz de Vane. Kaiser no sospecha nada. El papel está perfectamente envejecido. Entonces respondió una segunda voz. Era distorsionada, grave y mecánica, pero la cadencia era clara. No lo subestimes. Casaro es un lobo. Si huele la tinta, estás muerto. Haz el intercambio y ve al punto de extracción en el aeropuerto de Teterboro, vuelo 774. Sofía volvió a reproducir el clip. Cerró los ojos. Aisló las vocales de la voz distorsionada. Repítelo, susurró. Escuchó la forma en que el hombre misterioso pronunciaba la palabra Casaro. No decía Casaro como un estadounidense. Decía Casaro con un ligero acento en la primera sílaba. Y la R era suave. ¿Francés?, dijo Sofía abriendo los ojos. ¿Francés?, preguntó Dante. ¿Estás segura? ¿Segura? Sofía tecleó rápidamente en su teclado y abrió un mapa lingüístico. Estás hablando inglés, pero el procedimiento es de Niza o Marsella y ha utilizado la palabra extracción. Es terminología militar. Se volvió hacia Dante. Tu hombre misterioso no es un banquero, es un exmilitar, probablemente de la Legión extranjera francesa que opera en la costa mediterránea. Dante miró a Rocco. ¿A quién conocemos en Marsella que se dedique al fraude de alto nivel? Rocco frunció el ceño. Los corsos controlan Marsella, pero no suelen meterse con las familias de Nueva York. A menos que los hayan contratado, terminó Dante. Los dedos de Sofía volaron sobre el teclado. Vuelo 774, Teterboro. Si Vane debía estar en ese vuelo, podemos rastrear el número de cola. Hackeó el registro público de vuelos. Le llevó 3 minutos. Aquí. Número de cola N459GH, registrado a nombre de una empresa ficticia en Delaware. Blue Heron Holdings. El rostro de Dante se ensombreció. Blue Heron, maldijo en voz baja. ¿Lo conoces?, preguntó Sofía. Es una sociedad de cartera utilizada por el senador Arthur Sterling, dijo Dante, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido peligroso. Es el presidente del Comité Bancario del Senado. Se supone que es el encargado de combatir el blanqueo de capitales. Así que un senador estadounidense contrata a un mercenario francés para vender bonos falsos a la mafia italiana. Sofía resumió, con la mente dando vueltas. Eso suena a trampa. Dante dijo, no se trataba del dinero. Los bonos estaban falsificados. Si hubiera firmado ese acuerdo, Sterling habría tenido pruebas de que estaba moviendo capital ilegal. Me habría detenido en cuanto se transfiriera el dinero. Miró a Sofía con una nueva intensidad. Ya no era solo respeto, era admiración. No solo me has ahorrado dinero, Sofía. Me has salvado de la cárcel federal. Se inclinó, colocando las manos en los brazos de su silla, atrapándola. Su cara estaba a pocos centímetros de la de ella. Ella podía ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. Tenemos que pasar a la ofensiva, dijo Dante. El senador Sterling celebra una gala el sábado por la noche en el Museo Metropolitano, una recaudación de fondos benéfica. Preguntó Sofía con la respiración entrecortada. Dante sonrió. Vamos a ir. Silas Vane ha desaparecido. Sterling aún no sabe que el trato ha fracasado. Cree que estoy arruinado. Quiero ver su cara cuando entre por la puerta principal. Chilló Sofía. No puedo ir sola. Parecerá sospechoso. Necesito un acompañante. Alguien que pueda pasar desapercibido, que hable 3 idiomas y que sea capaz de detectar a un mentiroso al otro lado de la sala. Él extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Su tacto fue eléctrico, enviándole una descarga directa al estómago. Prepárate, Sofía. Vas a necesitar un vestido. La transformación de Sofía Richie fue metódica y costosa. Dante no la envió a un salón de belleza. Trajo el salón al ático. Un equipo de 3 estilistas pasó 4 horas depilando, puliendo y pintando. Cuando terminaron,
Sofía se miró en el espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida. Llevaba un vestido a medida de seda azul medianoche que se ceñía a sus curvas como una segunda piel, con una abertura que le subía peligrosamente por el muslo. Su cabello caía en suaves ondas sobre un hombro. Alrededor de su cuello lucía una gargantilla de diamantes que probablemente costaba más que la biblioteca de la universidad en la que solía estudiar. «Perfecto», dijo una voz desde la puerta. Dante estaba allí de pie, con un esmoquín que le quedaba como un guante. Se acercó a ella y se colocó detrás de su reflejo en el espejo. Parecían una pareja poderosa en la portada de una revista. Oscuros, peligrosos y hermosos. Esto. Tocó los diamantes de su cuello. Contiene un micrófono. Rocco estará en la furgoneta de fuera escuchando. Si te metes en problemas, di la palabra champán. Estoy nerviosa, admitió Sofía. Soy camarera, Dante. No sé cómo hablar con senadores. Eres más inteligente que todas las personas de esa sala, le susurró Dante al oído. Solo sé tú misma, observa, traduce y agárrate a mi brazo. El Museo Metropolitano de Arte estaba cerrado al público y se había transformado en un resplandeciente salón de baile. El templo de Dendor estaba iluminado con luces moradas. Los camareros circulaban con bandejas de caviar. El aire olía a perfume caro e hipocresía. Cuando Dante Casaro entró con Sofía del brazo, la sala se quedó en silencio. Las cabezas se giraron y comenzaron los susurros detrás de las manos. Dante caminaba con una arrogancia despreocupada, guiando a Sofía a través de la multitud. «Ahí está», murmuró Dante, señalando con la cabeza a un grupo de hombres cerca de las estatuas egipcias. El senador Arthur Sterling era un hombre corpulento, con la cara roja y una sonrisa falsa. Se reía a carcajadas de un chiste. Dante se acercó a él. «Senador, qué noche tan encantadora». Sterling se volvió. Por una fracción de segundo, su máscara se deslizó. Una auténtica sorpresa se reflejó en sus ojos. Parecía como si hubiera visto un fantasma. «Señor Casaro», tartamudeó Sterling, recuperándose rápidamente. «No esperaba verte aquí. Había oído que estabas muy ocupado con los negocios». «Los negocios van muy bien», dijo Dante con suavidad. «Me gustaría presentarte a mi prometida, Sofía». Sofía le tendió la mano. «Encantada, senador». Sterling le estrechó la mano, con la palma sudorosa. «Prometida, no sabía que te ibas a casar, Dante». «Sofía es especial», sonrió Dante, con una sonrisa aguda y peligrosa. «Tiene un ojo increíble para los detalles. Hace poco me ayudó a evitar una pésima inversión. Unos bonos falsos de 1947. ¿Te lo imaginas? Alguien intentó hacerlos pasar por auténticos». Sterling palideció. Se rió nerviosamente. «Supongo que el mercado está lleno de tiburones». «Ciertamente», añadió Sofía con voz dulce, «hay que tener cuidado. Nunca se sabe cuándo un garza azul puede colarse en el motor». Sterling soltó su mano como si le quemara. La miró aterrorizado. Sabía que ella lo sabía. «Disculpen», murmuró el senador. «Necesito un trago». Prácticamente corrió hacia el bar. «Está huyendo», le susurró Dante a Sofía. «Buen trabajo». «Él no es el jefe», le susurró Sofía a su vez, inclinándose hacia Dante mientras comenzaban a balancearse al ritmo de la música. «¿Viste sus ojos?». Miró a otra persona. Cuando mencioné Blue Heron, buscó aprobación. «¿Quién?», preguntó Dante, girándola en la pista de baile. «El hombre del traje gris junto a la columna, el que lleva un bastón». Dante miró discretamente. El hombre era mayor, distinguido, con cabello plateado y gafas de montura metálica. Los observaba con una frialdad calculada. Sofía se quedó paralizada. Sus pies dejaron de moverse. «¿Sofía?», preguntó Dante, apretando su cintura con más fuerza. «¿Qué pasa?». «Lo conozco», susurró ella con voz entrecortada. «¿Quién es?». «Es el profesor Hale», dijo ella temblando. «Era el decano de mi departamento en Columbia. Él fue quien me acusó de plagio. Él fue quien consiguió que me expulsaran y me incluyeran en la lista negra». Dante la atrajo hacia él, protegiéndola de las miradas. «El hombre que arruinó tu vida está en la gala de un senador. No es solo un profesor», se dio cuenta Sofía, encajando las piezas en su mente con aterradora claridad. «Dante, él enseñaba economía histórica. Es el experto en finanzas europeas de la posguerra. No solo contrató a alguien para que hiciera los bonos falsos, él mismo los diseñó. Tenía sentido. Los errores dialectales específicos, los sellos oscuros. Era un trabajo académico. Hale es el arquitecto».
Dante se dio cuenta de que el corredor trabajaba para él. De repente, la música se detuvo. Las luces parpadearon. Damas y caballeros, resonó una voz por los altavoces. Era el profesor Hale, de pie en el podio. Si me prestan su atención, miró directamente a Dante y Sofía al otro lado de la sala. Sonrió, una sonrisa paternal que no llegaba a sus ojos. Tenemos un invitado especial esta noche, dijo Hale. El señor Dante Casaro y su encantadora acompañante. Creo que es momento de brindar. Levantó su copa. En ese momento, Sofía sintió una vibración en su bolso. Era su teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Miró la pantalla. Texto. Sé que llevas un micrófono oculto, Sofía Richie. Ve sola a la salida este o enviaré el video de la muerte de tu padre a la prensa. Tienes 60 segundos. Sofía jadeó. Miró a Hale. Él le hizo un sutil gesto con la cabeza. Dante, susurró. Tengo que ir al baño. Ahora no, dijo Dante, sintiendo la tensión. Algo va mal, por favor. Se apartó de él. Solo, ahora vuelvo. No podía decírselo. Si Hale tenía un video del asesinato de su padre, podría mostrar el rostro del asesino. Era la única pista que tenía. Sofía, la llamó Dante, pero ella ya se estaba perdiendo entre la multitud, dirigiéndose hacia la salida este, directamente a la boca del lobo. Dante la vio alejarse, con su instinto gritándole que estaba cayendo en una trampa. Tocó su auricular. Rocco, bloquea las salidas este. Que nadie salga y trae el coche. Vamos a tener una charla con el profesor. Pero cuando Sofía empujó las pesadas puertas y entró en el oscuro pasillo del ala del museo, no se encontró con Rocker. Se encontró con el frío cañón de un silenciador presionado contra su frente. «Hola, mi querida alumna», dijo la voz del profesor Hale desde las sombras. «Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Es hora de tu examen final». El cañón de la pistola estaba frío contra la piel de Sofía, pero su mente ardía. El profesor Hale estaba de pie en las sombras del pasillo de servicio del ala egipcia, flanqueado por dos hombres con equipo táctico. Parecía fuera de lugar con su smoking, un monstruo disfrazado de caballero. «Deberías haber seguido siendo camarera», suspiró Sofía Hale, ajustándose las gafas con la mano libre. «Tenías una vida tranquila e invisible. ¿Por qué tuviste que interferir con mi fondo de jubilación?» «Lo mataste», susurró Sofía, con la voz temblorosa por una mezcla de terror y rabia. «A mi padre. Tú fuiste el estadounidense que le trajo los bonos. Tu padre era un tonto obstinado», se burló Hale. «Le ofrecí el 10%. Amenazó con llamar a la policía. Le faltaba visión, igual que a ti». Hizo un gesto a sus guardias. «Llevadla a la furgoneta. Terminaremos esto en el almacén. Necesito saber cuánto le ha contado a Casaro». Uno de los guardias agarró a Sofía por el brazo, retorciéndole dolorosamente el hombro. La mente de Sofía se aceleró. El collar, el cable. Tenía que activar la señal. Pero si gritaba champán ahora, lo sabrían. Tenía que ser más inteligente. Tenía que entremezclarlo en una frase. Miró a Hale forzando una mirada de patética desesperación. «¡Espera!», gritó, tropezando cuando el guardia la tiró. «Por favor, profesor, no le he dicho nada. Solo quería el dinero. Puedo ayudarte. Podemos celebrarlo. Podemos beber. Champán en París. Déjame ir». Hale se detuvo. Se rió. Un sonido seco y áspero. «¿Champán? ¿Crees que puedes sobornarme con una fantasía? Eres realmente patética». Pero la orden ya se había dado. 3 segundos después, la pesada puerta metálica del servicio al final del pasillo explotó hacia adentro. No fue una patada. Fue una carga explosiva. El metal se deformó y salió volando de sus bisagras con un estruendo ensordecedor. El humo llenó el estrecho pasillo. A través de la neblina apareció Dante Casero. No llevaba una pistola, llevaba una metralleta y se movía con la aterradora eficiencia de un segador. Rocco estaba justo detrás de él. «¡Suéltala!», rugió Dante, y su voz resonó en las paredes de hormigón. Los guardias de Hale entraron en pánico. Uno levantó su arma, pero Dante fue más rápido. 2 ráfagas controladas. Zip, whip, zip, sweep, y el guardia se desplomó en el suelo. El segundo guardia agarró a Sofía, utilizándola como escudo humano, y le apuntó con su arma a la sien. «¡Atrás!», gritó el guardia. «La mataré. Lo juro por Dios». Dante se quedó paralizado. Le indicó a Rocco que no disparara. El pasillo se sumió en un silencio tenso y lleno de humo.
La alarma de incendios comenzó a sonar en la distancia, y una luz estroboscópica, rítmica, atravesó la penumbra. Los ojos de Dante se clavaron en los de Sofía. No parecía asustado, parecía concentrado. Le hizo un gesto microscópico con la cabeza. «Agáchate». Sofía no dudó. Pisoteó con todas sus fuerzas el empeine del guardia con su tacón alto y lanzó todo el peso de su cuerpo hacia abajo. El guardia gritó de dolor y por reflejo aflojó el agarre. En esa fracción de segundo, Dante disparó. El tiro era imposible. Una sola bala pasó por el hombro de Sofía, que estaba cayendo, y alcanzó al guardia directamente en la frente. Cayó como una piedra. Sofía golpeó el suelo con fuerza y se raspó las rodillas. El profesor Hale, al ver que su guardaespaldas había sido eliminado en menos de 10 segundos, se dio la vuelta y corrió hacia la salida del muelle de carga. «¡Rocco! ¡Ve a por Sofía!», gritó Dante, pasando por encima del guardia caído y corriendo tras Hale. Rocco estuvo al lado de Sofía al instante y la ayudó a levantarse. «Señorita Ritchie, ¿está herida?» «Estoy bien», jadeó ella, quitándose los tacones para poder correr. «Vete, no dejes que escape». Salieron corriendo al muelle de carga justo a tiempo para ver un SUV negro alejándose con un chirrido de neumáticos. Dante disparó a los neumáticos, pero el vehículo estaba blindado. Desapareció en la lluviosa noche neoyorquina. Dante maldijo y golpeó con la mano la pared de hormigón. Se volvió hacia Sofía. La adrenalina aún corría por sus venas, haciéndole agitar el pecho. Se acercó a ella y le agarró la cara con las manos. Su tacto era áspero, posesivo. Comprobó si tenía heridas, escaneando cada centímetro de su rostro con la mirada. «Tú», gruñó, «eres la mujer más imprudente, inteligente y exasperante que he conocido nunca». «Dije la contraseña», jadeó ella, agarrando las solapas de su esmoquín. «¿Esperaste a tener una pistola apuntándote a la cabeza para decirla?», gritó Dante, aunque no había ira en sus ojos, solo un alivio aterrado. «Pensé que te había perdido». La atrajo hacia él, aplastándola contra su pecho. Por un momento, la lluvia y las sirenas dejaron de existir. Solo existía el olor a pólvora y los latidos frenéticos de sus corazones. «Se ha escapado», murmuró Sofía contra su chaqueta. «No del todo». Dante se apartó, y una sonrisa burlona volvió a aparecer en su rostro. Levantó una elegante memoria USB plateada. «¿Qué es eso?». Se le cayó del bolsillo a Hale cuando empezó a correr. Dante dijo que tenía mucho miedo de morir. Dejó caer el trabajo de toda su vida. Sofía miró la memoria, el libro de contabilidad. «Vamos a casa», dijo Dante, guiándola hacia su coche, que los esperaba. «Tenemos que leerlo». El ambiente en la sala de guerra de la Torre Aurelius era sofocante. Eran las 3 de la mañana. La lluvia azotaba las ventanas del suelo al techo. Dante, Rocco y Sofía estaban reunidos alrededor del monitor principal. La memoria USB plateada estaba conectada. «Está encriptado», gruñó Rocco dando un puñetazo en la mesa. «AES de 256 bits, de grado militar. Se necesitaría un superordenador y 100 años para descifrarlo por fuerza bruta». La pantalla mostraba un sencillo mensaje de inicio de sesión. No había enlace para recuperar la contraseña, solo un cursor parpadeante y una pista. El origen de la mentira. Dante miró a Sofía. Ella estaba envuelta en una gruesa manta de lana, sosteniendo una taza de té y mirando fijamente la pantalla. Llevaba 20 minutos mirándola. «El origen de la mentira», repitió Dante. «Es un acertijo». «Hale es un académico», murmuró Sofía, con la mente vagando hacia las aulas de Colombia. «Se cree más inteligente que todos. Utiliza el conocimiento como arma». El origen de la mentira. En su clase, siempre enseñaba que la primera gran mentira financiera no fue un bono, fue una traducción errónea. Se levantó, quitándose la manta. Caminó hacia el teclado. «Estaba obsesionado con el Banco Medici», dijo Sofía, mientras tecleaba. Concretamente con un libro de contabilidad de 1492 en el que se añadió un cero al balance para ocultar un déficit. Lo llamó el error dorado. Tecleó. Error dorado. Acceso denegado. Maldición. Sofía siseó. «Piensa como él», dijo Dante, de pie detrás de ella, con la mano apoyada en el respaldo de su silla. «Mató a tu padre por un bono siciliano. Intentó venderme un bono siciliano. Su obsesión es Sicilia». Los ojos de Sofía se agrandaron. «El bono que te mostró, el falso, tenía una fecha
14 de octubre de 1947. Así que Rocco preguntó. El 14 de octubre de 1947 no es una fecha cualquiera, dijo Sofía, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Fue el día en que la Asamblea Regional de Sicilia aprobó la votación sobre el Estatuto Especial, la ley que otorgaba autonomía a la isla. Pero Hale siempre argumentó en su tesis que la votación fue amañada. Lo llamó el Estatuto Bastardo. Lo escribió en italiano, perso Statuto Bastardo. Acceso denegado. Queda un intento. Rocco advirtió. Si te equivocas, el disco se borrará solo. La habitación quedó en silencio. La presión era física. 150 millones de dólares. Las pruebas del asesinato de su padre y sus vidas. Todo dependía de una frase. Sofía cerró los ojos. Pensó en Hale. Pensó en su arrogancia. Pensó en el momento en el restaurante cuando descubrió la falsificación. Usó el dialecto equivocado. Susurró sobre el bono. Usó Garantia Duty en lugar de Pigaranti Duty. Abrió los ojos. No cometió un error. Lo hizo a propósito. Era su firma. Una burla oculta a las personas a las que estaba estafando. La contraseña no es la verdad. La contraseña es la mentira en sí misma. Escribió la frase gramaticalmente incorrecta del bono falso. A Garant's Duty. Pulsó intro. La pantalla se iluminó en verde. Acceso concedido. Los archivos comenzaron a aparecer en cascada en la pantalla. Cuentas bancarias en las Islas Caimán, los sobornos del senador Sterling, los planos de los bonos falsos y una carpeta llamada Cabos Sueltos. Dante hizo clic en Cabos Sueltos. Se abrió un archivo de video. Era una grabación granulada de una cámara de vigilancia de hacía 10 años. Una casa en Palmo. Un hombre saliendo por la puerta principal, encendiendo un cigarrillo mientras las llamas envolvían el edificio detrás de él. El hombre se volvió hacia la cámara. Era un profesor Hale más joven. Sofía soltó un sollozo ahogado y se tapó la boca con la mano. Dante detuvo el video. No necesitaba ver más. Puso una mano sobre el hombro de Sofía y la apretó con fuerza. Lo tenemos, dijo Dante con voz fría como el hielo. Rocco, envía los archivos financieros al FBI de forma anónima. Destruye al senador Sterling. ¿Y Hale? Preguntó Rocco. Dante miró la pantalla. Abrió el archivo más reciente. Plan de vuelo saliente. No va a ir a la cárcel. Dante dijo que está intentando huir. Tiene un vuelo charter privado programado para las 5 de la mañana. M, desde una pista privada en Jersey, se va a un país sin extradición. Dante se volvió hacia Sofía. Quédate aquí. Ya has hecho suficiente. Has encontrado las pruebas. Yo me encargaré del resto. Sofía se levantó. Se secó las lágrimas de la cara. Su expresión había cambiado. La estudiante asustada había desaparecido. En su lugar había una mujer que había pasado por el fuego. No, dijo. Dante la miró sorprendido. Sofía, esto va a ser violento. No voy a arrestarlo. Lo sé, dijo ella. Se acercó a la mesa donde Rocco había colocado las armas. Cogió una pistola pesada. No la sostenía como un gángster. La sostenía como una herramienta pesada y peligrosa que no quería tocar, pero que tenía que usar. Él mató a mi familia, dijo, mirando a Dante a los ojos. He pasado 10 años huyendo de él. No voy a quedarme mirando desde un monitor mientras tú acabas con él. Voy contigo. Dante la miró fijamente. Vio la determinación en su mandíbula. Se dio cuenta de que no podía detenerla aunque quisiera. Y Dios le ayudara. No quería detenerla. La quería a su lado. Ella era su igual. Rocco, dijo Dante, sin apartar la mirada de Sofía. Dale un chaleco. Se acercó a Sofía y le quitó la pistola de la mano. Comprobó la recámara, activó el seguro y se la devolvió. Si vienes, dijo Dante, harás exactamente lo que yo diga. Nada de heroísmos. Acabamos con esto y nos vamos. Juntos, juntos, repitió ella. Dante cogió su abrigo. Vamos a coger un avión. La pista de aterrizaje de Teterboro era una desolada extensión de asfalto mojado, iluminada únicamente por las luces estroboscópicas de un jet Gulfstream que esperaba. Los motores ya estaban rugiendo, un chillido agudo que atravesaba la niebla previa al amanecer. El Maybach de Dante no se limitó a entrar en la pista, la invadió. Rocco condujo directamente hacia la proa del avión, girando en el último segundo para bloquear la pista, con un chirrido de neumáticos. Antes de que el coche se detuviera, Dante ya había salido. La lluvia lo empapó al instante, pegándole el pelo a la frente. Levantó su arma,
apuntando directamente a la escalera abierta del avión. «¡Apagad los motores!», rugió Dante. El piloto, al ver el pesado armamento, no discutió. Las turbinas se detuvieron en silencio. En lo alto de las escaleras apareció el profesor Hale. Llevaba un maletín, la copia física de su fortuna. Miró a Dante y luego vio a Sofía salir del coche detrás de él. Ella sostenía la pistola con las dos manos, tal y como Dante le había enseñado. Ya no temblaba. «¡Se acabó, Hale!», gritó Sofía por encima del viento. «El FBI tiene el libro de contabilidad. El senador ya está detenido. No tienes dónde aterrizar». Hale se quedó en lo alto de las escaleras, mirándolos como un rey en un castillo en ruinas. Se rió, un sonido maníaco y quebrado. «¿Crees que me importa el senador?», gritó Hale. «Tengo cuentas en lugares que el FBI ni siquiera puede encontrar en un mapa. No puedes detenerme, Sofía. Yo soy el arquitecto de este mundo. Tú solo eres una nota al pie». Metió la mano en la chaqueta. «No lo hagas», advirtió Dante, apretando el dedo sobre el gatillo. Hale no sacó una pistola, sacó un detonador. «Si yo muero», sonrió Hale, «las pruebas morirán conmigo. El avión está trucado. Un clic y este maletín y la prueba de quién mató a tu padre arderán». Puso el pulgar sobre el botón. «Déjame marchar, Sofía, y podrás conservar tu pequeño romance. Si me detienes, perderás la verdad para siempre». Dante dudó. Miró a Sofía. Sabía lo mucho que significaba para ella cerrar ese capítulo. No dispararía si eso significaba destruir su paz. Sofía bajó el arma. Miró al hombre que había acechado sus pesadillas durante 10 años. Pensó en el incendio. Pensó en la época dorada. «Mientes», dijo Sofía. Su voz era tranquila. Hale parpadeó. «¿Qué? ¿Miento?», repitió, dando un paso adelante. «Es usted un narcisista, profesor. Ha pasado 40 años construyendo su reputación. Ha archivado cada estafa, cada dólar, cada victoria. No ha manipulado el avión para hacer volar por los aires las pruebas. Es demasiado orgulloso para destruir su propio legado». La cara de Hale se crispó. Ella lo había calado perfectamente. «No estás sosteniendo un detonador», dijo Sofía, levantando su arma de nuevo. «Estás sosteniendo un mando para abrir la puerta del garaje». El farol de Hale se desmoronó. En un espasmo de rabia, les lanzó el detonador falso y buscó la pistola real que llevaba en la cintura. Fue demasiado lento. Dante no disparó. Sofía sí. Crack. El disparo fue desviado. Golpeó la barandilla metálica junto a la mano de Hale. Saltaron chispas. No fue un disparo mortal, pero lo aterrorizó. Tropiezó hacia atrás, tropezando con sus propios pies, y cayó por las escaleras metálicas, estrellándose contra el asfalto mojado a los pies de Dante. Dante se paró sobre él, mirándolo con fría indiferencia. Pateó el arma fuera del alcance de Hale. Hale gimió, agarrándose las costillas magulladas. Miró a Sofía, que se acercaba a él. La alumna se había convertido en la maestra. «Por favor», jadeó Hale. «Sofía, yo solo era un intermediario. Puedo darte nombres más importantes». Sofía lo miró. Vio a un anciano patético con un esmoquín mojado. «No necesito nombres», dijo en voz baja. «Tengo el libro de contabilidad». Se volvió hacia Dante. «He terminado con él». Dante asintió. Agarró a Hale por el cuello y lo arrastró hacia Rocco, que esperaba con bridas. «El FBI estará aquí en 5 minutos». Dante le dijo a Hale: «Vas a pasar el resto de tu vida en una celda explicando cómo una camarera te burló». Dante se volvió hacia Sofía. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia, cada vez más fuertes. Se acercó a ella, le quitó la pistola de la mano y se la guardó en el cinturón. Le acarició la cara, secándole las lágrimas de las mejillas. «No lo has matado», dijo Dante, con tono de admiración. «No merece una bala», respondió Sofía. «Y además tengo que terminar una tesis». Dante se rió, un sonido genuino y cálido que rompió la tensión de la noche. La besó, con intensidad y posesividad, allí mismo, en la pasarela, mientras las luces rojas y azules de los coches de policía inundaban la escena. «Olvida la tesis», le susurró Dante al oído. «Tengo una oferta de trabajo mejor para ti». «¿Tiene que ver con servir mesas?», preguntó ella, sonriendo por primera vez en días. «No», dijo Dante, tomándole la mano mientras se volvían para enfrentarse a las autoridades. «Tiene que ver con dirigir el imperio». 6 meses después, la sala de obsidiana estaba abarrotada. La mesa 9 estaba ocupada, como siempre, por Dante Casaro.
Pero esta vez no estaba sentado frente a un banquero aterrorizado. Estaba sentado frente a Sofía. Ella no llevaba delantal. Llevaba una chaqueta blanca entallada y el pelo suelto y brillante. Estaba revisando un contrato para una fusión naviera en el Mediterráneo. La sintaxis del párrafo 4 es ambigua, dijo Sofía, rodeando una cláusula con una pluma estilográfica dorada. Están tratando de ocultar una laguna arancelaria. Lo rechazamos. Dante tomó un sorbo de vino, mirándola con orgullo descarado. «Es usted despiadada, señora Casaro». «Aprendí de los mejores», dijo ella guiñándole un ojo. Un camarero se acercó a la mesa, un joven nervioso que temblaba ligeramente mientras sostenía la jarra de agua. Miró a Dante con miedo. Sofía colocó suavemente la mano sobre su copa. Miró al joven camarero y le sonrió cálidamente. «No pasa nada», dijo. «Respira y fíjate en la gramática del menú del día. Has escrito mal prouto». El camarero parpadeó, le devolvió la sonrisa nerviosamente y sirvió el agua. Dante se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. La camarera, que sabía demasiado, se había convertido en la mujer que lo controlaba todo. Y lo mejor de todo era que era completamente real. Y esa es la historia de cómo Sofía Richie, una camarera que no tenía nada que perder, utilizó una lección de gramática para derribar un imperio multimillonario. Suena a ficción, ¿verdad? Pero en el mundo de las altas finanzas y el crimen organizado, el más mínimo detalle, un sello equivocado, un tartamudeo nervioso o un dialecto de 1947 puede marcar la diferencia entre una fortuna y un funeral. Sofía demostró que el conocimiento no es solo poder, es supervivencia. Si te ha gustado esta inmersión en el mundo de la mafia, hazme un favor y dale al botón de me gusta. Ayuda al algoritmo a encontrar más historias como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Y quiero saber, ¿qué habilidad tienes que podría salvarte la vida en una situación de alto riesgo? Cuéntamelo en los comentarios. Cuídate, mantente alerta y nos vemos en la próxima historia.